Bienvenidos a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con las series que nos roban el sueño y nos dejan pegados a la pantalla. Hoy vamos a desentrañar dos joyitas de la televisión turca, Amor Prohibido y Fortuna. Dos historias completamente distintas, pero unidas por esa capacidad de engancharnos desde el primer capítulo y no soltarnos hasta el final. Si son nuevos por aquí, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis análisis, recomendaciones y chismecitos sobre las telenovelas turcas. Aquí siempre encontrarán algo nuevo para ver y comentar. Además, me encanta leer sus opiniones en los comentarios, así que no duden en dejarme sus impresiones sobre Amor Prohibido y Fortuna o cualquier otra serie que les apasione. Vamos a crear una comunidad turca súper unida. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en estas dos increíbles historias. Preparen sus palomitas, acomódense en el sillón y acompáñenme en este viaje a través del amor, la traición y las ambiciones que definen Amor Prohibido y Fortuna. Empecemos. Empezaremos hablando de Amor Prohibido, cuyo nombre original es Aşk Memnu. Esta serie es un clásico, un referente absoluto del drama turco. Es una adaptación moderna de una novela del mismo nombre escrita por Halit Ziyawaklgil. La historia se centra en Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que, tras la muerte de su padre, se casa con Adnan Ziyagil, un viudo adinerado mucho mayor que ella. Adnan tiene dos hijos, Nihal, una adolescente vulnerable, y Bülent, un niño pequeño. También vive en la mansión con su sobrino Belul Aznedar, un joven apuesto y mujeriego. La relación entre Biter y Adnan comienza como un matrimonio de conveniencia, al menos para ella. Biter busca escapar de la sombra de su madre, Firdevs, una mujer igualmente ambiciosa y manipuladora que también pretendía a Adnan. Biter ve en este matrimonio la oportunidad de tener una vida de lujos y venganza contra su madre. Sin embargo, pronto se da cuenta de que el dinero y el estatus no son suficientes para llenar el vacío en su corazón. Es una prisión dorada, donde las paredes están adornadas con seda, pero el alma se marchita. Es entonces cuando entra en escena Belul. La atracción entre Biter y Belul es instantánea y poderosa. Es un choque de miradas, una chispa que incendia la razón. A pesar de los intentos de ambos por negarlo, la chispa del deseo se enciende y pronto se convierte en un amor prohibido que consumirá sus vidas y las de todos a su alrededor. Un amor que se alimenta del secreto, de la adrenalina del peligro, y que se convierte en una obsesión enfermiza. Lo que hace que Amor Prohibido sea tan adictiva es la complejidad de sus personajes. Biter no es simplemente una villana ambiciosa, es una mujer atormentada por su pasado y por la relación conflictiva con su madre. Firdevs es una fuerza de la naturaleza, una mujer que ha sobrevivido a la adversidad usando sus encantos y su astucia, y que ha transmitido a Biter una visión del mundo donde el poder y el estatus son lo único que importa. Biter busca desesperadamente amor y aceptación, pero termina tomando decisiones que la llevan a la autodestrucción. Cada paso que da la hunde más en un pozo de desesperación. Belul, por su parte, es un personaje carismático pero inmaduro e irresponsable. Se deja llevar por sus impulsos y es incapaz de asumir las consecuencias de sus actos. Es el arquetipo del galán irresistible, pero con una moral cuestionable. Adnan Ziyagil, el esposo, es un hombre bueno y generoso, pero ciego ante la realidad que le rodea. Su amor por Biter es sincero, pero no se da cuenta de la infelicidad de su esposa y de la peligrosa atracción entre ella y Belul. Vive en una burbuja de idealismo, incapaz de ver la tormenta que se avecina. Nihal, la hija de Adnan, es una joven sensible y enamorada de Belul. Su inocencia y vulnerabilidad la convierten en una víctima más de este triángulo amoroso. Ella representa la pureza y la esperanza, que se ven manchadas por la traición. La trama de Amor Prohibido está llena de giros inesperados, secretos ocultos y momentos de alta tensión. Cada episodio nos deja con ganas de más. Los guionistas son maestros en el arte de mantenernos al borde del asiento, revelando información crucial en el momento justo para mantenernos enganchados. La serie explora temas como el amor, la pasión, la traición, la ambición, la culpa y el arrepentimiento. Nos muestra las consecuencias devastadoras de las decisiones que tomamos y cómo el amor puede convertirse en una fuerza destructiva. Es un espejo que refleja las sombras de la condición humana. Además, la producción de Amor Prohibido es impecable. La ambientación, el vestuario y la banda sonora son de primer nivel.
La mansión Cilla Hill es un personaje más con sus imponentes salones, sus jardines exuberantes y sus rincones secretos, que son testigos silenciosos de los encuentros furtivos y las conspiraciones. El vestuario es un despliegue de elegancia y sofisticación, que refleja el estatus social de los personajes y sus estados de ánimo. La banda sonora, con sus melodías melancólicas y apasionadas, intensifica las emociones y nos sumerge aún más en la historia. La actuación de los actores es magistral, especialmente la de Beren Saat como Viter Cilla Hill y Quant Tutu como Belul Aznedar. Su química en pantalla es innegable y logran transmitir toda la pasión y el tormento de sus personajes. Son capaces de hacernos sentir el dolor, la alegría, la desesperación y la esperanza de sus personajes de una manera tan real que nos olvidamos de que estamos viendo una ficción. Amor Prohibido no es una serie para ver a la ligera. Es una historia intensa y emocional que te hará reflexionar sobre la naturaleza del amor y las relaciones humanas. Si aún no la han visto, se la recomiendo encarecidamente. Prepárense para llorar, sufrir y amar junto a Viter y Belul. Es una experiencia catártica que te dejará marcado para siempre. La serie plantea preguntas incómodas sobre la moral, la lealtad y la naturaleza del deseo. ¿Es justificable traicionar a alguien que te ama, incluso si no eres feliz? ¿Puede el amor redimir todos los pecados? ¿Somos realmente dueños de nuestros propios destinos? Ahora, vamos a cambiar completamente de registro y adentrarnos en el mundo de Fortuna, cuyo título original es Bato Yunu. A diferencia de Amor Prohibido, que es un drama denso y complejo, Fortuna es una comedia romántica ligera y divertida. Es una serie perfecta para relajarse y pasar un buen rato. Es un bálsamo para el alma, una bocanada de aire fresco después de la tormenta. La historia de Fortuna se centra en Ada, una joven que cree en las supersticiones y las profecías. Según una tradición familiar, Ada debe casarse con su primer amor para ser feliz y evitar la mala suerte. Ada se casa con Ruzgar, un joven al que conoce en la universidad, pero él la abandona al poco tiempo para irse a trabajar a Corea. Es un golpe duro para Ada, que ve cómo su mundo se desmorona ante sus ojos. Ada, desesperada por no romper la maldición, decide seguir a Ruzgar a Estambul y recuperarlo. Para lograr su objetivo consigue un trabajo en una empresa de juegos online donde también trabaja Bora, el jefe de Ruzgar. Bora es un hombre guapo, exitoso y muy serio, completamente opuesto a Ruzgar. Es el arquetipo del jefe distante y workaholic, que no tiene tiempo para el amor ni para las tonterías. Al principio, Ada y Bora no se soportan. Ada lo considera un hombre arrogante y frío, mientras que Bora la ve como una joven ingenua y supersticiosa. Sus personalidades chocan constantemente, generando situaciones cómicas y diálogos ingeniosos. Sin embargo, a medida que trabajan juntos, comienzan a conocerse mejor y a descubrir que tienen más en común de lo que pensaban. La relación entre Ada y Bora evoluciona gradualmente, pasando de la antipatía a la amistad y finalmente al amor. Ada se da cuenta de que Ruzgar no es el hombre que ella creía y que su verdadero amor podría estar más cerca de lo que imagina. Bora, por su parte, aprende a relajarse y a disfrutar de la vida gracias a la influencia de Ada. Ella le enseña a reír, a soñar y a creer en la magia del amor. Lo que hace que Fortuna sea tan encantadora es la química entre los protagonistas, Aitak Asmaz como Bora y Cemre Baisel como Ada. Su interpretación es fresca y natural, y logran transmitir la ternura y la diversión de su relación. Son una pareja adorable que te roba el corazón desde el primer momento. Los personajes secundarios también son muy entrañables, especialmente el grupo de amigos de Ada, que la apoyan en todas sus locuras. Ellos son el contrapunto perfecto a la seriedad de Bora y aportan un toque de humor y desenfado a la historia. La trama de Fortuna es sencilla pero efectiva. Está llena de situaciones cómicas, malentendidos y momentos románticos que te sacarán una sonrisa. La serie también explora temas como la amistad, la familia, el amor propio y la importancia de seguir tus sueños. Es un mensaje positivo y optimista que te invita a creer en ti mismo y a luchar por lo que quieres. Fortuna es una serie ideal para desconectar del estrés diario y disfrutar de una historia de amor ligera y optimista. Si buscan una comedia romántica que les haga reír y suspirar, no duden en darle una oportunidad. Les aseguro que no se arrepentirán. Es una inyección de energía positiva que te dejará con una sonrisa en la cara. Ahora, me gustaría hablar un poco más sobre las diferencias entre estas dos series.
Amor prohibido es un drama intenso y emocional que te hará reflexionar sobre la naturaleza del amor y las relaciones humanas. Es una serie que te dejará pensando durante días después de haberla terminado. Es una experiencia que te cambia la perspectiva sobre el amor y la vida. Fortuna, por otro lado, es una comedia romántica ligera y divertida que te hará reír y suspirar. Es una serie perfecta para relajarse y pasar un buen rato. Es un escape de la realidad que te permite soñar y creer en el final feliz. La elección entre una y otra depende de su estado de ánimo y de lo que estén buscando. Si quieren una serie que los haga sentir emociones fuertes y los desafíe intelectualmente, Amor prohibido es la opción ideal. Si prefieren una serie que los haga reír y les levante el ánimo, Fortuna es la elección perfecta. Ambas series tienen en común que son producciones de alta calidad con actuaciones magistrales y tramas bien desarrolladas. Ambas series han sido un éxito en Turquía y en todo el mundo. Ambas series merecen ser vistas y disfrutadas. Son dos ejemplos de la gran calidad de la televisión turca, que ha conquistado a millones de espectadores en todo el planeta. En definitiva, Amor prohibido y Fortuna son dos joyas de la televisión turca que no se pueden perder. Ya sea que prefieran el drama intenso o la comedia romántica, estoy seguro de que encontrarán algo que les guste en estas dos historias. Pero más allá de la trama y los personajes, tanto Amor prohibido como Fortuna nos ofrecen una ventana a la cultura turca. A través de sus costumbres, sus tradiciones y sus valores, podemos conocer un poco más de este fascinante país. Amor prohibido nos muestra la opulencia de la alta sociedad de Estambul, con sus lujosas mansiones, sus fiestas elegantes y sus intrigas palaciegas. Fortuna, por su parte, nos presenta una visión más moderna y juvenil de la ciudad, con sus cafés acogedores, sus calles vibrantes y sus empresas innovadoras. Ambas series también abordan temas universales que resuenan con el público de todo el mundo. El amor, la familia, la amistad, la ambición, la traición, la esperanza, son emociones y experiencias que todos podemos entender y con las que podemos identificarnos. Por eso las telenovelas turcas han logrado trascender las barreras culturales y lingüísticas y han conquistado a millones de corazones en todo el planeta. Y bien, hemos llegado al final de este recorrido por los mundos de Amor prohibido y Fortuna. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruté preparándolo. Hemos explorado las intrigas, los romances, las ambiciones y las fortunas que definen estas dos series tan cautivadoras. Desde la oscura y apasionada historia de Biter y Belul hasta la divertida y optimista búsqueda del amor de Ada, hemos visto cómo las telenovelas turcas pueden ofrecer una amplia gama de emociones y experiencias. En resumen, Amor prohibido nos sumerge en un torbellino de pasión prohibida y consecuencias devastadoras, mientras que Fortuna nos invita a creer en la magia del destino y en la posibilidad de encontrar el amor verdadero donde menos lo esperamos. Ambas series a su manera nos demuestran el poder del amor, ya sea para destruir o para sanar. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles más contenido sobre telenovelas turcas. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Han visto Amor prohibido o Fortuna? ¿Cuál de las dos les gustó más? ¿Qué otros dramas turcos me recomiendan? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba algo nuevo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima.